Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Y en el día de hoy vamos a hablar de dinámica. Estamos dentro del bloque de mecánica. Hemos hecho un primer vídeo hablando acerca de las tres leyes de Newton, que son pues, bueno, muy interesantes y pues, fundamentales para tratar este tema. Y hoy vamos a contar también de forma un poquito teórica cuáles son las fórmulas que vamos a usar a la hora de enfrentarnos a los problemas. Entonces este vídeo va a ser un poco así como un formulario que nos vamos a hacer y que nos va a servir luego para cuando vayamos a hacer problemas pues sepamos qué hay que aplicar, cuáles son las fórmulas, en qué se miden las cosas, etcétera. Voy a abrir un poquito por aquí porque hay un reflejo extraño y creo que se me ve mejor de esta forma, ¿verdad? Vale, bien. Bueno, entonces vamos a llamar a este vídeo formulario de dinámica, en el cual vamos a hablar de las fuerzas que van a aparecer y de qué fórmulas van a tener, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que saber nosotros es que en todo momento, cuando nos enfrentemos a un problema de dinámica, nosotros vamos a plantear la segunda ley de Newton, de la que ya hemos hablado en el vídeo anterior, y que nos dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta suma de fuerzas las vamos a tener que aplicar siempre en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer siempre suma de fuerzas en el eje X igual a la masa por la aceleración en el eje X y suma de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Muchas veces la fuerza que nosotros estemos estudiando no va a aplicarse ni en el eje X ni en el eje Y, sino que va a estar un poco torcida. Eh, Esto yo sé que ya lo he contado en el vídeo anterior, ¿vale? Pero ahora sí con cositas nuevas. Que quiero que tengamos un formulario de todo lo que va a aparecer. Bueno, pues en este caso, voy a hacerlo un poquito más pequeñita para que sea mejor. Ahí. Esta fuerza la vamos a tener que descomponer en una componente de X y una componente en el eje Y, ¿vale? Esto lo voy a poder saber yo siempre y cuando conozca el ángulo, este de aquí, y la fuerza. Bueno, pues cuando esto ocurra, simplemente habrá que decir que f de x es f por el coseno del ángulo y f de y es f por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Muy importante esto. ¿Y por qué f va con el coseno? Pues porque la x es la que contiene, con seno con contiene, ¿de acuerdo? Es la que contiene el ángulo, la f de y no toca al ángulo. Bien, una vez visto esto, que esto ya lo hemos hablado antes, vamos ahora a ver qué tipos de fuerzas nos pueden aparecer en los problemas y qué fórmulas van a tener. Lo primero, toda cosa que tenga masa va a experimentar un peso. Es decir, cuando yo tenga un cuerpo, ese cuerpo, por el simple hecho de tener una masa, pues va a sentir una fuerza que la tira hacia abajo. Esa es la fuerza peso. La fuerza peso es la responsable de que nosotros estemos pegados al suelo. ¿De acuerdo? Eh, y esa fuerza se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Yo siempre digo, para acordarse de una de estas fórmulas, yo digo, el peso me gusta. Coger peso me gusta, porque me gusta comer, ¿no? Pues entonces, el peso me gusta, ya si te acuerdas. Evidentemente, a mayor masa, mayor peso, porque si yo subo esto, subirá esto. Y la gravedad, pues siempre va a tener el mismo valor, que es en la superficie de la Tierra 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eh, Habrá quien ponga 9,8, habrá quien ponga 10. Si en el problema te dicen considera g igual a el número que sea, tú usas ese. Y si no, pues al gusto. Yo con 9,8 creo que vas bien, ¿vale? Si estás en la Tierra y en la superficie, g vale 9,8. Si te dicen que estás en Marte o en la Luna, pues la gravedad será otra. Y esa es la razón por la que un astronauta cuando va por la Luna se siente más ligero. Porque si la gravedad es menor, aunque tu masa sea la misma, tu peso es menor. Con lo cual, primera cosa importante, la masa es siempre la misma, pero el peso dependerá de dónde estás. Porque depende de cuánto valga g, valdrá el peso. Así que tú te sentirás muy ligero en la Luna, pero muy pesado en Júpiter.
porque la gravedad de la Luna es muy pequeñita y la de Júpiter es muy grande. ¿De acuerdo? Pero bueno, en los problemas de dinámica que vamos a abarcar ahora al inicio, vamos a estar en casos siempre en la Tierra, con lo cual g vale 9,8, tú multiplicas la m por esa g y se acabó. ¿De acuerdo? Bien, cuando yo aplico ese peso hacia abajo y ese bloque se cae al suelo, nosotros vimos en el vídeo anterior que la tercera ley de Newton nos habla de que siempre de que yo aplique una fuerza hacia un lugar, hacia un cuerpo, que en este caso sería el suelo, él se me la devuelve pero en sentido contrario, ¿verdad? Con lo cual, siempre que yo esté apoyado en algún sitio, ese sitio me va a devolver la fuerza con la misma intensidad, pero en sentido contrario, y a esa nueva fuerza le voy a llamar yo la fuerza normal. ¿De acuerdo? La fuerza normal no tiene fórmula, se va a calcular según el problema que tengamos y siempre va a ser igual a la que se esté aplicando sobre ella. Esa fuerza, lo importante que tiene es que siempre es perpendicular al suelo. Es decir, que si yo estuviera en un caso como en un plano inclinado, imaginaros, ¿vale? Estamos así, el peso siempre apunta hacia abajo, porque el peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Esto lo podemos escribir si queréis como un vector, ¿vale? Pero bueno, da igual. Nosotros lo vamos a usar en módulo, normalmente. Pero bueno, el peso siempre apunta hacia abajo, hasta abajo del folio, ¿vale? Y la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al suelo que tú tengas. En este caso, así. ¿Vale? Siempre va a ser de esta forma. Y si un cuerpo no estuviera apoyado en el suelo, como podría ser, por ejemplo, una lámpara colgando de un techo, en ese caso, esta lámpara tiene peso, porque tiene masa hacia abajo, pero no tiene fuerza normal, porque no está apoyada. Y para que haya fuerza normal, tiene que estar apoyado en el suelo. Bien, este caso de la lámpara me hace llegar a otra posible fórmula que vamos a tener, otra posible fuerza, que es la fuerza tensión. Siempre que algo esté colgando de un cable, ese cable tiene una fuerza que se llama tensión. Y la tensión siempre apunta hacia el centro del cable. Por ejemplo, si este cuerpo estuviera aquí, imaginaos que tengo aquí una polea, y este cuerpo se une a otro que está aquí colgando, ¿vale? Evidentemente cada uno tiene su peso. Y la tensión, en este caso, apunta al centro de la cuerda. Y en este caso de aquí, también hacia el centro de la cuerda, ¿vale? La tensión, porque es lo que la cuerda le hace al cuerpo. Es decir, esa lámpara de antes no se cae porque la tensión la está tirando hacia arriba. Es decir, yo podría sustituir todo el sistema que tengo ahí con una fuerza hacia arriba y el efecto sería el mismo. En el caso de los cuerpos enlazados, pues igual, el bloque que está intentando caer hacia abajo le está sujetando la tensión hacia arriba y en el otro no cae hacia el suelo porque la tensión le sube. Con lo cual, siempre la tensión hacia arriba de la cuerda. Y una cosa importante es que siempre que la cuerda sea la misma, la tensión es la misma. Es decir, en este caso, si esta fuera T1 y esta fuera T2, estas tensiones tienen el mismo valor porque es la misma cuerda. Si la cuerda fuera distinta, las tensiones son distintas. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos hablado nosotros de la fuerza peso. Evidentemente las fuerzas, no lo he dicho, pero lo cuento ahora, se miden en newton, la masa se mide en kilogramos y la gravedad, por ser una aceleración, en metros por segundo al cuadrado. Fíjate que esta fórmula es simétrica a esta, ¿vale? Es lo mismo. Fuerza, que en este caso es el peso, la masa, que es la misma, y la aceleración, que en este caso es la gravedad. Aunque te parezca una tontería que estas dos sean iguales, en el momento en el que esto se descubrió, que lo hizo Newton, fue un momento importante en la física porque se descubrió que la masa gravitacional, la masa que provoca la gravedad, era la misma que la masa inercial, que es la masa a la que te cuesta mover. Parece una tontería, muy obvio, claro, la masa es la misma, pero entonces no se pensaba que fuera lo mismo, ¿vale? Entonces el poder unificar esas dos cositas en su momento tuvo su interés y fue importante. Pero bueno, ya nosotros lo sabemos, que sepáis que es la misma fórmula, solo que en vez de F pongo P y en vez de A pongo G, ¿vale? La normal, por ser una fuerza, se expresará en newton, la tensión, por ser una fuerza, se expresará en newton. Y solo me falta hablar de una última fuerza, que por ser la última es también quizás la más interesante, que es la fuerza de rozamiento. Mirad, muchas veces
los cuerpos van a rozar sobre el sitio por el que se están desplazando. Cuando eso ocurra, va a aparecer la llamada fuerza de rozamiento. Y esa fuerza se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Así sería en modo vectorial y así sería en módulo. ¿Qué podemos decir de esta fuerza de rozamiento? Bueno, pues lo primero, que se opone al movimiento. Es decir, si yo tuviera que un cuerpo, imaginaros este de aquí, sobre el que está el peso hacia abajo y la normal hacia arriba, si este cuerpo se estuviera moviendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda. Siempre la fuerza de rozamiento va en contra de la aceleración, en contra del movimiento, ¿vale? Yo le he puesto que sale del centro del cuerpo porque en el nivel en el que estamos trabajando estamos considerando que los cuerpos son tan pequeñitos que prácticamente todo se aplica sobre lo mismo, pero realmente la fuerza de rozamiento aplica sobre este punto de aquí, cercanito al suelo. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí en el centro, que tampoco va a haber gran diferencia en estos niveles. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? Bueno, pues esa fuerza de rozamiento, que evidentemente ya hemos dicho, como toda fuerza se va a medir en Newton, depende del coeficiente de rozamiento. Y ese coeficiente de rozamiento depende del material por el que está deslizándose el cuerpo. No es lo mismo empujar un cuerpo por una superficie de hielo, con lo cual roza muy poquito, este angulito, este coeficiente es muy bajo, a que rocemos por un terreno con grava, con una lija, por ejemplo, donde ese coeficiente tendrá un valor muy alto. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades y lo interesante de él es que siempre va a tomar un valor entre 0 y 1. Es decir, si la superficie es muy liviana, muy fácil de resbalar, el valor va a ser muy cercano a 0, pero si te pone difícil rozar, si se roza bastante, pues el valor será cercano a 1. Normalmente no será ni 0 ni 1, siempre será un 0, 0,4, 0,8, 0,6. A mayor valor, mayor fuerza de rozamiento. Bueno, y la fuerza normal, evidentemente por fuerza, como toda fuerza, pues se medirá en Newton. Y ya sabéis vosotros que es pues la fuerza esta de aquí, la que va en sentido contrario. Como esa fuerza depende de lo que tú empujas hacia abajo, a mí me cuesta más mover este sistema donde tengo un tío encima sentado, porque es más fuerza normal, que este otro donde no hay nadie, que es más suavecito. Con lo cual, no es porque tenga mayor peso, es porque tengo mayor fuerza normal. Lo que pasa que la fuerza normal tiene mucho que ver con el peso. Y mayor peso, pues normalmente mayor fuerza normal, ¿de acuerdo? Pero cuanto más tenga yo ahí pesando hacia abajo, más me costará moverlo. Así que depende del material del suelo, por el coeficiente de rozamiento y de la fuerza normal. Una última apreciación y ya con esto acabo esta parte de formulario, donde hemos hablado de las formulitas que van a aparecer, la fuerza, la segunda ley de Newton, el peso, la tensión, la normal, fuerza de rozamiento. Y es que no cuesta lo mismo empezar a empujar hasta que el cuerpo se empiece a mover a cuando ya se está moviendo. Yo creo que esto todo el mundo lo puede intuir, ¿de acuerdo? Cuando tú te estás moviendo, cuando algo ya se está moviendo, empujo y tal, pero si lo tienes que empezar a mover, te cuesta más trabajo. Entonces, si yo hiciera una grafiquita y yo pusiera aquí, pues por ejemplo, la fuerza por un lado y aquí el movimiento, sí. Al principio, bueno, más que el movimiento, un segundito que he tenido un lapsus, los ejes. Vale, sí, mejor. La fuerza y el tiempo, ¿vale? Fuerza que estás aplicándolo y el tiempo. Pues que digo movimiento no me valdría porque en el caso de cuando no lo mueves, ¿qué vamos a poner aquí? Una línea recta, no se vería. Vale, fijaos. Cuando tú empiezas a aplicar una fuerza en un cuerpo que todavía no has empezado a moverlo, ¿vale? Esta pieza de aquí, tú dices, venga, voy a empezar a empujar. Empiezo con una fuerza de intensidad 0, no lo mueves. 1, 2, 3, todavía no lo mueves, no es suficiente. Pero vas a llegar a un momento en el que ya cuando empiezas a empujar tanto, dices, ahora ya sí lo muevo. Bueno, pues conforme tú vas incrementando el valor de esa fuerza y no lo mueves, en el momento en el que empiece a moverse, vas a notar como que, oh, ya, y ahora con menos fuerza ya se sigue moviendo.
Entonces va a bajar un poquito aquí para seguirse moviendo. Bueno, pues este primer tramo en el que tú tienes que aumentar mucho, 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 mucho para que se empiece a mover, a esto se le llama la fuerza de rozamiento estática, que es aquella donde todavía tú no se has empezado a mover. Y esa fuerza es variable, ¿vale? Va a valer según en cada momento pues lo que tú estés aplicando. Y va a tener un valor máximo, que es cuando ya sí consigues mover el cuerpo, y ese valor lo vamos a calcular, la fuerza de rozamiento estática, como el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Veréis por qué he diferenciado los de coeficiente de rozamiento estático. Una vez que se mueva, ya dice, ya que se está moviendo me cuesta menos continuarlo. Ese valor va a bajar y en todo este tramo en el que ya hay movimiento, ese valor va a ser la fuerza de rozamiento dinámica y será el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Bueno, pues lo que nosotros vamos a utilizar en los problemas es la fuerza de rozamiento dinámica. Esta es la que yo os he hablado, es decir, esta. ¿Vale? Lo que pasa es que como siempre usaremos la dinámica, pues yo ya al coeficiente de rozamiento mu no le pongo un coeficiente de rozamiento dinámico, porque ya se sobreentiende. Pero que sepáis que si me hablaran en algún momento del coeficiente de rozamiento estático, no es el mismo, ¿vale? Y lo único que tenemos que saber es que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, porque cuesta más, y, bueno, y por lo tanto la fuerza de rozamiento estática máxima será mayor que la dinámica, porque una vez que empiezas a mover ya va con mucha menos cantidad de fuerza que hace falta para poder moverlo, ¿vale? Normalmente en los problemas de dinámica nosotros vamos a utilizar la fuerza de rozamiento dinámica, con lo cual esta grafiquita, si quieres, como curiosidad muy bien, pero no te va a servir de mucho, pero que lo conozca, que te suene un poco por si alguna vez por algún lado te dice, oye, el coeficiente de rozamiento estático es tan y el coeficiente de rozamiento dinámico es este otro. Bueno, cógete el dinámico, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar cuando ya el cuerpo se está moviendo, que es lo que yo quiero estudiar normalmente. Y ya está. Hasta aquí está este vídeo de formulario, que creo que es interesante porque a partir de aquí podemos empezar a hacer problemas con mucha más facilidad, en el que hemos visto pues cuáles son los tipos de fuerzas más interesantes que vamos a empezar a trabajar. Hay más, ¿vale? Veremos que también está la fuerza eléctrica, la fuerza gravitatoria, un poquito más amplia que la fuerza peso, está la fuerza magnética, hay muchas fuerzas en física. Pero para los problemas del bloque de mecánica, estas son las que más van a aparecer. Entonces, que las conozcáis, que sepamos las formulitas. Yo me haría un formulario con esto porque es lo que vamos a empezar a trabajar. Y si os ha servido, me dejáis un like. Si pensáis que estos vídeos me los puedo saltar, me lo decís en los comentarios. Si sirve, me decís también, oye, que sí, que muy bien, que me hagas estos vídeos de formulario, que me vienen genial. Me lo ponéis, ¿vale? Así sé yo vuestros intereses. Y suscribiros, que no os suscribís, que veo yo las estadísticas y me aparece usuarios viendo los vídeos y el 80% no está suscrito. ¿Esto qué es? Suscribiros, que así os avisan de los nuevos vídeos que voy a seguir sacando, ¿de acuerdo? Además, veis aquí que tengo un botón debajo en rojo que pone suscríbete. Pues eso, suscríbete y like. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.